Hablar de los endulzantes. Llevan largas décadas en la mesa de muchas familias chilenas. ¿Por qué? Para reemplazar el azúcar en los alimentos. Pero atención, consumirlos en exceso puede provocar serias complicaciones en nuestra salud. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha dicho que los endulzantes no son efectivos para controlar el peso a largo plazo y pueden tener efectos indeseados. Hoy vamos a conversar con Marcela Reyes. Ahí está con nosotros. Ella es investigadora del INTA, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Te damos la bienvenida y muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuando la Organización Mundial de la Salud levanta esta alerta, este peligro, ¿qué significa en términos muy concretos? ¿Qué nos está diciendo la OMS? Que los edulcorantes o estos endulzantes, como le llamamos, podrían no ser tan inofensivos como pensamos en un principio. Entonces, que no es cosa de decir, no importa, no tiene calorías, no tiene azúcares, echémosle nomás, sino que como todo, cuando uno los consume en mucha cantidad, podrían traer algunos problemas que antes no se habían detectado, pero que ahora, dado el uso masivo y prolongado, están empezando a aparecer evidencia que por lo menos levanta la voz de alerta que podrían ser no tan inofensivos. Marcela, tú has nombrado ahí varios conceptos clave. Dice, por un periodo prolongado y cantidad. Cuando decimos esas dos cosas, ¿de qué estamos hablando en términos muy concretos? Cuando uno desde chiquitita ha asumido esta conducta y ya es adulta, ¿puede tener problemas? ¿En qué cantidades? Es relativamente nuevo que los edulcorantes estén en muchos alimentos envasados. Antes, si se acuerdan todos, los alimentos diet o los alimentos light, los alimentos cero, uno al comprarlos sabía que había edulcorantes, pero hay muchos alimentos ahora que no dicen esas características y sin embargo tienen edulcorantes. Según nuestros datos, más de 20% de los alimentos envasados en Chile tienen edulcorantes, y si vamos directamente a los alimentos endulzados o que uno ya sabe que son dulces, no sé, helados, galletas, queques, esas cosas, el 45%, casi la mitad, tiene al menos un edulcorante. Y entonces, claro, pasa que estamos comiendo, es mucho más probable que comamos edulcorante, también según nuestros datos, sobre el 70% de la gente a la que le preguntamos lo que comió el día previo demuestra haber comido algún edulcorante cuando vamos a analizar los contenidos de esos alimentos. Entonces, ya no es solo los diabéticos, los que están en dieta, la gran mayoría de la gente está consumiendo por lo menos algún edulcorante el día anterior. Y esto también sucede en lactantes, en niños menores de 2 años. Entonces, estamos en una como situación en que la exposición es frecuente y prolongada en el tiempo. Y eso Sí. está empezando recién a dar alguna evidencia de que podría entonces alterar en la preferencia por lo dulce, alterar cómo regulamos nuestra ingesta posterior y otras cosillas que están recién apareciendo. Y dicen los especialistas, Marcela, que aumentan el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares e incluso que pueden aumentar la mortalidad de los adultos. Ah, mira qué increíble. Y nos están viendo en el sur de Chile. En el sur de Chile, yo nací en Purranque, en la región de los lagos. Mira, nos gustan mucho las cosas dulces, el kuchen y todas esas cosas. Dicen, ay, ¿cómo puedo reemplazar eso en mi alimentación si yo ya no quiero añadir azúcar y había optado por los edulcorantes? ¿Qué hago entonces? Tratar de bajar el dulzor, porque precisamente más allá de los edulcorantes en sí mismo, que como que su característica de la molécula podría tener algunos problemas, es el dulzor, independiente si viene de azúcar o de endulzantes. El dulzor ya tiene algunos problemas asociados, y el dulzor, así como otros gustos, es súper acostumbrable. Entonces la idea es precisamente un llamado a dos cosas. Una, que quienes ya estamos grandes, viejos, nos acostumbremos a comer menos dulce, y otra es que a nuestros niños, niñas, los acostumbremos a comer menos dulce. Entonces, para nosotros los viejos, de nuevo, hay que ir de a poco. Uno puede partir, si le echa 2 cucharadas de azúcar al té, ponerse meta, 1,5 los próximos 6 meses, una los siguientes 6 meses, y así. Y llega un momento en que uno toma un té con azúcar y lo encuentra asqueroso. Igual como antes tomaba un té sin azúcar y lo encontraba asqueroso. Eso es totalmente acostumbrable y es cosa de decisión. Lo mismo sucede, de hecho, con la sal. Y a los niños más pequeños la idea es
hidratarlos con agua, no con jugo, con bebida, darles de nuevo la leche, el yogur sin sabor o con fruta. Acá hay una diferencia. Cuando uno habla que es negativo consumir azúcares, son estos azúcares añadidos o agregados porque se absorben, se metabolizan muy rápido. Pero los azúcares que están en la fruta, los que están en la misma leche, la leche pura, digamos, que tiene azúcar, ella misma, la Ujú. lactosa es un azúcar, eso también endulza, pero endulza sin tanto efecto nocivo. Entonces tenemos que, por un lado, bajar el nivel de dulzor y por otro lado, consumir ese dulzor desde alimentos naturales, pero no solo naturales, en su forma natural, porque incluso se ha visto que un jugo, por muy natural que sea, ya tiene esos azúcares muy rápidamente disponibles. Necesitamos que el azúcar natural además venga en su matriz alimentaria que le llamamos nosotros, en esa fruta, en que además de azúcar tiene su fibra, tiene su vitamina. Ese azúcar endulza, pero a la vez me nutre con otras cosas que yo también necesito y no se absorbe tan rápido. Mira, yo hace hartos años que dejé de comer o consumir azúcar. Y dije, me voy a ir a la stevia porque es más natural. Pero los especialistas dicen, a ver, ojo, porque si usted va a la hoja de la stevia, probablemente, claro, ahí tiene naturaleza. Pero cuando usted va ya a la elaboración, químico, etcétera, ya no es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo que pensaba que en buen chileno la estaba haciendo de oro, parece que no es tanto, ¿verdad? Entonces yo te pregunto a ti, Marcela, si tú te vas a tomar un té, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Ponerle azúcar? ¿Ponerle sacarina? ¿Ponerle stevia? ¿Qué le pondrías? Nada, pero yo me acostumbré, yo cuando empecé a estudiar nutrición me di cuenta y ¿Ya? dije esto mismo que les decía antes, los próximos 6 meses una cucharada y media, los próximos ¿Ya? 6 meses una sola cucharada y así, y ahora yo me tomo un té o un café con azúcar y ya es muy desagradable, es solo cosa de costumbre, entonces si uno piensa en que está gastando menos plata, está evitando enfermedades, caries dentales, varias cosas, no hay razón para no dejar de consumirlo. La única razón es el gusto, pero eso es acostumbrable. De verdad, aseguro que es acostumbrable para todos. Es más fácil, insisto, en los más pequeños nunca verlos acostumbrados a este gusto dulce, pero también es posible para nosotros los más viejos simplemente ir disminuyendo de a poco con las ganas de hacerlo, sencillamente. Tienes toda la razón, porque confieso que cuando me cambié del azúcar a la stevia dije, qué malo. Y ahora me parece raro el cambio al azúcar, fíjate, se acostumbra tanto a uno. Y también nos pasó con el pan, ¿verdad? Cuando empezaron a bajar un poquito las dosis de sal, también pasó que algunos dijimos, esto sabe medio raro, y al final de cuentas ya estamos. Nos subimos a este buque y partimos, y ya arrancó. Y uno dice que bien, que así sea, ¿verdad? Al final el beneficio es muchísimo mayor. Pero como le decimos, insisto, a la gente que le gustan las cositas dulces. Tú dices, a ver, vamos hacia la fruta, si te da sed, vamos al agua. ¿Qué otras fórmulas encuentras tú para ir un poco esquivando esto? Disminuir un poco la cantidad de a poco y en paralelo ir buscando otras maneras de endulzar y puede ser, por ejemplo, en un queque picarle frutita. En vez de comprar los yogures y las leches ya endulzadas, molerle plátano, no sé, picarle una fruta, etcétera. Esa leche con plátano que tomaba yo por lo menos cuando chica, ¿cierto? Va a ser mucho mejor que una leche ya procesada en que le han añadido azúcar o edulcorante porque además no solo le han añadido ese dulzor, sino que colorante idéntico al artificial, olor idéntico al natural como le ponen y todos esos también son aditivos que muy probablemente pronto habrá como evidencia también para salir con guías que recomienden disminuir su consumo, porque son elementos que no necesitamos, que nuestro organismo no está acostumbrado a ellos y que claro, cuando eran excepcionales sí, pero ahora que son tan masivos se está viendo que nos perjudican en distintas partes, en la misma flora intestinal, que se ha hablado harto, que es bien importante conservarla porque tiene que ver con hartos aspectos de salud. Estos aditivos y los edulcorantes se cree que podrían estar como disminuyendo alguna flora que es más saludable. Algunos aditivos o edulcorantes se ha visto que pueden ser absorbidos e incluso pasar la barrera hematoencefálica, llegar al cerebro. Entonces, poco a poco se está viendo que lo que uno más o menos sabe, pues que tiene que volver a lo natural y a lo poco endulzado, poca... O sea, nosotros como especie humana tenemos como una preferencia innata por lo salado y por el azúcar.
Y eso está ahí y es innegable. Y entonces uno puede con un poquito de sal resaltar los gustos, con un poquito de azúcar resaltar los gustos. Pero hemos llegado a tal punto que tapamos el gusto. Si nos damos cuenta, todo sabe igual, todo lo salado sabe igual, sabe a sal, todo lo Claro. dulce sabe igual, sabe a azúcar, como que le echamos tanto que tapamos los gustos de como del alimento de base que uno estaba tratando de potenciar. Entonces, de verdad, el llamado es a activamente hacer como un programa familiar o personal, dependiendo cómo sea, de ir reduciendo la cantidad de azúcar, ir reduciendo la cantidad de sal, hasta llegar a esos puntos en que de verdad lo mejoraba y no lo tapaba. Y eso se logra con alimentos con un poquito de sal. Entonces, de repente, yo sé que estamos hablando de edulcorantes, pero es que la sal es muy parecido. De repente, Sí, claro. solo con la sal que tiene la mantequilla ya es suficiente. Solo con el azúcar y el dulzor que tiene la leche y que tienen las frutas, que son mucho más dulces que la leche, ya es suficiente. Un queque de zanahoria, por ejemplo, la zanahoria tiene azúcar. Y uno hace queques de zanahoria y quedan ricos. Entonces, disminuirle el azúcar extra que uno le hace y poco a poco quedarse con la pura zanahoria, por ejemplo. Ese tipo de cosas está en nuestras manos. Y de hecho, parte de lo que dicen las recomendaciones nuevas estas de la OMS es que hay alternativas para comer sin edulcorante y sin azúcar, y por lo tanto se atreve a emitir estas guías porque no es que deja sin alternativas al público, es como volver a acordarse de esas alternativas que teníamos antes. Ya, le estamos diciendo a la gente, olvídese de las humitas con azúcar entonces, ¿ah? Nunca más, trate de portarse bien. Te doy las gracias, Marcela Reyes, porque de verdad estás ahí en la barra de los entusiastas, de los que dicen comer sano no tiene por qué ser fome, también puede ser rico y hay que irse acostumbrando de a poquito, ¿verdad? Muchas gracias, gracias por el interés. Y aún con la humita se come tan poco o no, se come mucho menos seguido que lo otro. Sí, lo que pasa es que estamos diariamente accediendo a muchas cantidades de azúcar, muchas cantidades de edulcorantes. Si nadie niega que de repente una cosita dulce por ahí puede ser. El problema es la frecuencia, la cantidad y la exposición durante los años. Sí, vamos a estar atentos y vamos a ser obedientes. Muchas gracias a ustedes por el interés, un placer. Gracias, Marcela. Un abrazo grande para ti. Que estés muy bien. Igual, chao, chao.